the rawest, purest, most unfiltered portrait of who we are as people. A celebration of what humans can do. Someone. That voice that thought it didn't matter, well, it can start a movement. Even when you feel all alone in the world, it's here you can find someone just like you. Days like this is why I started, because otherwise I would just be... Google y YouTube es la total libertad. Es lo que dicen ahí, lo escuchó usted. Pero la realidad es otra. Con una hazaña tremenda, el macabro cerebro de YouTube nos busca para eliminarnos. Hace unos meses la cacería se puso peor. Google y YouTube cerraron la cuenta de Detrás de la Razón, de Hispan TV, y con ella cientos de miles de noticias, programas, análisis, pero lo más importante, millones de ustedes se fueron a la basura. YouTube los tiró, prohibió que accediéramos a nuestra cuenta con millones de nuestros seguidores. Abrimos entonces otra cuenta, ¿y qué pasó? La volvieron a cerrar. Y volvimos a abrir otra y la volvieron a cerrar. No quieren que demos nuestra versión de los hechos. Y no solo este programa, uno de los analistas más importantes del mundo también. Esta noche aquí con nosotros, gracias Alfredo. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la bestia que no tiene nombre, no tiene cuerpo, no tiene piedad, pero sí tiene dueño. Otherwise, I would just be doing this alone. This is what family's about right here. That's the power of YouTube. That's the power of you. All of you. Pero resulta que por ser una compañía privada que provee servicios gratis, puede imponer fácilmente sus reglas. Y así, lo de que YouTube le da voz a todos sin censura no es real. En ese momento sufrimos una censura muy grande por parte de todo lo que es las compañías dependientes de Google. En YouTube nos cerraron sin dar ninguna explicación. El ataque ha sido a millones de seguidores de Hispan TV a través de YouTube, Google y Google+. La pregunta ¿es porque es un medio de Irán? ¿Porque les incomoda nuestra versión? ¿O es parte de la guerra híbrida de Estados Unidos contra Irán? Incluye toda la presión psicológica, económica, informática y militar. Our pressure is aimed at fulfilling these demands and others, and it will continue to accelerate until Iran is willing to address them at the negotiating table. Google, la propietaria de YouTube, es una de las empresas más valiosas en el mundo. Según Business Insider, está en el top 3, con 121.000 millones de dólares de valor. YouTube tiene 14 años de edad, y su penetración es tan grande que ha desplazado a todos, televisión, radio, periódicos. La mente humana hoy se alimenta de YouTube. Según una investigación del Wall Street Journal, las recomendaciones de YouTube llevan a los usuarios a tendencias políticas, radicales, vídeos engañosos y teorías de la conspiración. YouTube generó controversia porque en la masacre de Las Vegas en 2017, los medios acusaron que en lugar de noticias aparecían hechos falsos y teorías de la conspiración para explicar el tiroteo. Zeynep Tufekci, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, afirma que YouTube se está convirtiendo en uno de los instrumentos de radicalización más poderosos del planeta.
manipulando y censurando las conciencias. El colegio electoral, que no es... La censura incluso está sobre Alfredo Jalife, analista mundial que participa en este programa Detrás de la Razón y en los principales medios del mundo como CNN, RT, Sputnik. ¿Cómo no me van a bloquear? Recientemente Twitter le clausuró también su cuenta. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted que nos sigue, pues que nos sigue por donde pueda. Ya vamos a tener más canales también en YouTube, estamos tratando de abrir y le estaremos informando. Quiero recibir con un gran honor, con un gran respeto y aprecio a también mi amigo, y me honra por ser mi amigo Alfredo. Gracias. Alfredo Jalife, uno de los analistas más importantes del mundo, y se lo digo con seguridad, profesor también de la UNAM, analista político, periodista, escritor. Bueno, gracias Alfredo por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. A ver, encantado, Roberto, un honor estar con ustedes. Gracias. Espero que por haber dicho honor no me vayan a censurar ahora de los otros medios. A ver, esto es con saña, ¿no? Nos la cerraron, abrimos otra, la cerraron, sí. Abrimos otra, la volvieron a cerrar, abrimos otra. Es normal. Nos están casando. Ya era esperado, Roberto. Creo que se tardaron, ¿eh? Mira, en mi caso, después de 5 años, me sacaron ahí una ley interna en que yo había reanudado mi servicio en Twitter, que además tenía candado. Lo que pasa, tiene mucha influencia en México, lo tengo que reconocer, y es muy sencillo. Mira, yo soy muy estratega. ¿Yo qué hice? Me fui al nicho de los millennials, de los jóvenes que no ven televisión en México. Yo aquel día hice una encuesta en mi salón de clase, tengo varias. Nadie ve televisión de los jóvenes. Entonces, ¿a qué acuden? Programas como el tuyo, que tiene mucho éxito, sobre todo Detrás de la Razón, Hispan TV, que da noticias diferentes. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos, pues yo soy profesor, no soy propagandista, vean, sean dialécticos, tengan la tesis, todo el fake news, que ya estamos atiborrados desde la época del neoliberalismo, que ya se murió además. Y vean también la contraparte. Bueno, ¿quién es la contraparte? Bueno, búsquenla. Esto es como tienes derecho a defenderte. En México eso no existe. Mira, yo que tengo experiencia en los medios, incluso conozco a los dueños, que es más importante, y no a sus... como dicen, tenemos un dicho en México, cuando eres amigo del dueño del circo, pues no negocias con los payasos, ¿no? Y me mandan a payasos ahí obligados, luego ellos me lo dicen, por el mismo sistema, ¿no? El régimen. Yo luchando contra el modelo neoliberal, pero en forma civilizada, con ideas, que además ya se demostró en retrospectiva que no sirve, ¿no? Que fue un desastre. Bueno, ve Argentina ahorita, de Macron, todo el mundo te habla, de Macri, perdón, fíjate el lapsus, ¿no? Todo el mundo te habla de Venezuela. Bueno, está bien, no me quiero meter ahorita ese tema, pero nadie te habla de la debacle del modelo neoliberal con Macri en Argentina, que no es poca cosa. Bueno, todo eso, bueno, ¿esto a qué te lleva? Tenemos que tener una democratización de los medios sobre todo de redes sociales. Operan con una extraterritorialidad, aplicando leyes internas a países. Cada país tiene su propia ley, en donde pisotean la soberanía de los ciudadanos. Entonces, esto es una situación muy grave. Mira, yo pensé en lo de Twitter, tenía 2 opciones. Una, meterles una demanda que quizás hubiera perdido, porque ya sabes cómo es la justicia, además ellos tienen mucho dinero. Estás hablando de uno de los instrumentos más importantes del Pentágono, de la banca transnacional. Estás hablando de Goldman Sachs, de la banca Rothschild, de Standard Chartered, de Lazard, etcétera. Estás hablando de Robert Zoellick, que es miembro del consejo directivo de Twitter, que es el expresidente del Banco Mundial,
no estás jugando. Ya cuando, mira, lo que pasa es que uno se mete a las redes en forma espontánea, como cualquier ciudadano, y a ver cómo te va, ¿no? Pero ¿para qué están detrás estos banqueros y estos poderosísimos de la banca? ¿Para qué están detrás de Twitter, de Google, de las redes sociales? Bueno, mira, ahí recanalizas la opinión pública. Acuérdate todo lo que pasó que en Cambridge Analytica, ¿recuerdas el caso? Claro. Del Brexit? Ellos tienen bots, tienen una granja de trolls, así se les conoce, y redireccionan la opinión pública. Mira, una pobre cosa es el director ahorita que pusieron en México para Latinoamérica, pero además lo hacen con un objetivo estratégico, es decir, tampoco son tontos. Crearon un eje cuya sede está en México, pero que opera con Colombia, con Argentina y con Chile. Es decir, detrás de ello, y yo lo descubrí con mis investigaciones a posteriori, que opera, bueno, por cierto, Pepe López Ayala, director de Twitter, que me bloqueaste en México, mi más sentido pésame, porque ayer te vapulearon a ti y a tu Partido Popular en España por el PSOE. Oye, tenía que dar este obituario, si me lo permites. Bueno, o sea, lo vapulearon, porque el que dice que el Twitter sirve para operar en las elecciones. Entonces, y es un instrumento electoral. Bueno, ¿y aquí qué hace el INE en México? Pues lo que siempre ha hecho, nada. Ellos están felices, parásitos, con recibir salarios estratosféricos. El gobierno mexicano está totalmente rebasado, no ves esta situación. Yo ya empecé a dialogar con algunos senadores y senadoras al respecto para que empiecen a legislar sobre este asunto. Mira, no es un asunto menor. Recuerda, porque aquí vamos a poner lo que yo llamaría el GAFAT. No es nada más Twitter, es todo. Es Google, es Apple, es Facebook, es Amazon y es Twitter, el GAFAT, dicho en... Mira, ya en Europa ya empiezan a tener pánico, pero ¿cuál es el problema? Y los quieren atomizar, es decir, dividirlos. No pueden existir estos grandes trusts, como se le llama, incluso en Estados Unidos. El mismo presidente Trump ya quiere acabar con ese poder paralelo que se ha creado en esta época desde Silicon Valley. Entonces los van a empezar a dividir, han recibido muchas multas, se han metido en la intimidad de las personas, son muy selectivos en sus juicios, no sabemos cuáles son realmente, si sus juicios no contravienen con las leyes de los países anfitriones y su constitución, etcétera. Entonces, mira, aquí el grave error, yo ya no quiero hablar más de quienes controlan Twitter. Aquellos que lo quieran ver, lo pueden buscar. Acabo de escribir un artículo al respecto en Sputnik. Ahí tengo las 13 diapositivas. Nada más te digo, a nivel mexicano, quienes lo controlan están vinculados totalmente, yo lo diría en forma ideológica de esta manera, al neofranquismo, neoliberalismo y neopinochetismo. O sea, esa es la ideología de ellos. Esa es la esencia actual de los que controlan el GAFAT, eso que dices. Pero yo te pregunto, Alfredo, pero si la red es de ellos, la infraestructura es de ellos, además es gratis y ellos ponen las reglas y además los atacamos, ¿entonces tendríamos nosotros derecho de protestar? No, porque mira, como es una cosa privada de cada una, aquí ¿qué tenemos que operar en esta fase? Yo te decía, yo tenía dos opciones. Una, meterles una demanda aquí, que hubiera sido muy aparatosa, exhibicionista, incluso espectacular, y no sé cuál sería el desenlace, porque recuerden que ellos son muy poderosos, incluso en los sistemas de justicia de los países que controlan. Pues estás hablando directamente de Estados Unidos. Tú me lo comentabas recientemente. Oye, el Pentágono es el que crea DARPA, y a partir de DARPA viene todo este sistema del Internet. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo me voy a la segunda opción. Tenemos que digan lo que quieran. Miren, en México es muy claro quiénes la controlan ya. Estás Televisa, el exdirector del anterior a Pepe López Ayala viene de Televisa. Estuvo 10 años de director de mercadotecnia. A ver, ¿cómo quieres que opere Twitter? Pero yo no lo sabía. Yo realmente hasta se tardaron en correrme, ¿no? Luego ya entra este Pepe López Ayala y ves todo su currículum, pues es un fascista. Viene del Partido Popular,
No directamente, pero es aliado de ellos. Viene del grupo Prisa, que tú ubicas, está quebrado porque no tiene credibilidad ni siquiera en España, con el periódico El País. Aliados con Televisa, con la XCW, que está quebrada. Bueno, al Loretito de Mola, nadie lo escucha. Y atrás Pearson, ¿no? Y atrás Pearson y la banca Rothschild. Pearson, ahí está. Luego el grupo Pearson, ¿quiénes están? Pues The Economist, The Financial Times, son los que se llevaron el petróleo de México, hasta donde fueron Videgaray y Peña a verlos a ellos para reentregar el petróleo de México. Oye, Alfredo, sí. yo sí digo que... Enrique Krause, que no se te pase, sí. Están Enrique Krause, está Felipe Calderón, etcétera. Entonces hoy tú lo ves, hubo un cambio en México radical, donde colocaron a tantos bots que ya es obsceno. Bien. Así es, porque hoy ellos te pueden tumbar un gobierno con eso. Son instrumentos, caballos de Troya tecnológicos para derrumbar gobiernos. Ya te están derrumbando la transmisión. Ya te están derrumbando, ya no te vemos. Es un arma militar, ¿no? Querido Alfredo. Alfredo, yo creo que sí podemos protestar porque, aunque sea de ellos y aunque sea gratuito, pues no es tan gratuito porque nos venden miles de anuncios. Pero lo que sí se puede denunciar en todas las cortes penales de todos los países del mundo es que esto es un fraude, porque te venden que eres libre, que te dan la voz a todos los ciudadanos del mundo, pero no es cierto, ¿no? ¿No, Alfredo? Bueno, lo pueden hacer, yo creo, los ciudadanos a nivel de cada país, sin duda alguna. Pero mira, lo mejor es lo que hicieron en China. En China se dieron cuenta que eran un caballo de Troya cibernético. Ellos no entran, punto. Además, los que pierden son ellos. Google tuvo que ajustarse a las reglas de China, si es que quería ganar dinero, y no estás hablando de cualquier cosa. Mira, la misma Dilma Rousseff, ¿te acuerdas cuando le espiaron? Peña aquí en México ni protestó, estaba feliz que lo espiaran. Además, creo que ni ha de entender qué quiere decir espiar. Y luego tienes cuando Dilma Rousseff intentó crear un internet de los BRICS, pues ve todo lo que pasó en Brasil. No solamente la tumbaron, no estoy diciendo que sea el factor, pero ve todo, se le fueron de encima y luego en la cárcel Lula, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar, mira, soluciones las hay. Yo creo que la Unión Europea debe crear sus plataformas, porque al final del día la fibra óptica es la que conecta al Atlántico Norte, no es satelital. La gente a veces se equivoca, cree que todo el internet es satelital, no va así, es por fibra óptica. He leído mucho al respecto, sobre todo a los europeos, que están muy molestos porque espiaron a Angela Merkel, no le gustó, otros sí les gusta, y a veces cae de todo en la viña del Señor. Pero básicamente Europa ya está molesta con este sistema del GAFAC, está consciente, pero no veo que estén haciendo algo. Los únicos que han hecho cosas son los rusos. Ya ves, tienen sus sistemas. Yo, por ejemplo, ya entré a una que se llama, no estoy haciendo publicidad, porque además ni pagan, vk.com o vk.com. Empieza, ahí va. Oye, Alfredo. Perdón que te interrumpa, sí, pero que ya se nos acabó el tiempo y te tengo que hacer muchas preguntas. En el caso de Hispan TV, en el caso de Detrás de la Razón, ¿por qué nos cierran? Y aquí te hago 3 preguntas. ¿Es porque es un medio de Irán? ¿Es porque les incomoda nuestra versión? ¿O es porque todo esto ya es parte de la guerra híbrida de Estados Unidos contra Irán, que incluye, como lo dijo Mike Pompeo, toda la presión económica, toda la presión psicológica, informática y militar? Y si es así, si hay o planean un ataque militar contra Irán, pues no nos dejarían exhibir la versión desde este lado, ¿no? ¿Qué piensas tú, Alfredo? Las 3 preguntas que me hiciste, que implícitamente tú te contestaste, Roberto, son positivas. Esto, lo que a ustedes les están haciendo es una guerra. Ahora, contra mí, pues yo no soy un país, yo fui demasiado influencer, les molesta mi opinión, porque fui gran parte del triunfo del 1 de julio en las elecciones. Muchos calculan que mi influencia llegó a 10 millones de usuarios, se dice fácil. Entonces, pero yo, ya ves, ya incluso me están candidateando para entrar al gabinete. El que no quiere entrar al gabinete soy yo nunca he pedido un puesto, yo tengo mis asuntos personales, con que lidiar, etcétera, pero tampoco me cierro. Bueno, el simple hecho de haber dicho eso, ya se me echaron encima, porque ya me ven como un elemento que puede. Obviamente yo soy antineoliberal, nunca lo he dado.
Además tuve la razón histórica. Con Irán es lo mismo, pero no está más con Irán. Mira, Rafael Correa, cuando sacó todo lo del escándalo de Wikileaks, que estaba vinculado a que Julian Assange, dentro de Wikileaks, hayan publicado todos los INA Papers, los papeles INA del corruptazo, que además deshonra a Latinoamérica. Mira, tú que estás ahora en el Medio Oriente lo entenderás mejor que nadie. En el Medio Oriente el refugio, el asilo, son consideraciones de la más alta axiología, de la más alta ética. Y este señor pues no la carece de ella, y con la mano de la cintura expulsó a un refugiado político. Eso no, al menos en el Medio Oriente, yo he vivido en el Medio Oriente, lo sé, tú lo sabes también, no es bien visto. Entonces, Rafael Correa le cerraron sus cuentas. A un amigo de él, un gran ideólogo, bueno, no tengo el nombre ahorita a la mano, igual le cerraron sus cuentas, etcétera. Entonces, mira, no vamos a pasar nosotros ahora con los muros de lamentaciones. Ya los países libres, que quieren ser libres o que quieren dar su opinión, tienen que tener sus plataformas. Tenemos que recurrir ahora ¿a quién? A los rusos, a los chinos, a India, Alfredo, a quien sea que tenga... Alfredo, sí. Explícame un poco esto. Estamos viendo una guerra entre sionistas globalizantes o globalistas y sionistas supremacistas. Pero ¿por qué se pelean si al fin y al cabo son sionistas y quieren Jerusalén? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Mira, ellos al final del día se van a colocar detrás de la gran potencia en turno. Realmente ellos ven en un plan secundario. Su único efecto es de que empujan a potencias como Gran Bretaña, como Estados Unidos, a operar sus guerras, que obviamente ellos no pueden hacer a nivel global. Pero no es tan importante. Mira, hay una gran fractura ya entre ellos. El mismo hijo del primer ministro Benjamín Netanyahu, Yair, lo exhibió. Tienes el grupo globalista que está liderado por la banca Rothschild, que son los que inventan el Estado de Israel de facto. Su empleado, que es George Soros, al que usan en todo el mundo, que es muy poderoso. Mira, yo te pudiera decir que en México al menos, los mexicanos a veces somos muy ingenuos en geopolítica, no se quieren dar cuenta, y de inmediato, obviamente sus publicistas dicen, son teorías de la conspiración. A mí me mata de risa cuando el gran conspirador resultó Enrique Krause y su hijo León Krause, que es todavía peor que el papá, que armaron la trama rusa de Andrés Manuel López Obrador, lo recordarás, ¿no? Yo no sé si es trama rusa o trauma ruso, ¿no? Porque ya es demasiado obsesivo en ese sentido. Entonces, mira, ahí tienes ese grupo, Soros, del otro lado, los Rothschild. No, pero déjame continuarte de Estados Unidos, los que pesan, los Clinton, Obama, sin duda alguna. Ahí está, ese sería. Enfrente tienes, estoy casi citando al hijo del primer ministro Netanyahu, entonces que yo los leo a ellos. Fíjate, yo por ejemplo, yo no bloqueo a nadie de Israel, yo los leo, a ver qué dicen, a ver, quizás digan cosas interesantes, etcétera. Y enfrente tienes a Trump, evidentemente. Bueno, se me fue en la otra tienes también a Kissinger. No, perdón, en esta tienes a Netanyahu, a Trump, a Jared Kushner, a Kissinger y a los Rockefeller. Entonces son dos visiones. La visión de los Rothschild y Soros es globalista porque ellos piensan controlar con el dinero al mundo. Al menos esa sería mi teoría. Un gobierno central. La segunda opción son más nacionalistas, muy entrecomillados. Ya saben que se les acabó el dinero, son más realistas y ahora operan precisamente toda esta cuestión del irredentismo nacionalista, que ahorita hay una gran ruptura en Israel, si tú la ves, entre precisamente los házaros, que no son de origen semita, que tú sabes son de origen ucraniano, y los mizrahim o sefarditas, que sí son semitas, son
primos hermanos Alfredo, de los árabes. te tengo que cortar. Ya nos queda 30 segundos. Yo solamente quiero apuntar esto. Otro problema gravísimo es el espionaje. Sabiendo tus preferencias te pueden manipular, pero hay algo mucho más grave, Alfredo, que ya no son personas las que espían. Sería imposible espiar a miles de millones de personas. Ahora el espía es un algoritmo, es la inteligencia artificial. Te pregunto, ¿este es el destino? Que todos estemos controlados por una máquina, o no una, sino una red mundial de algoritmos. ¿Esto no sería de terror, como una bestia sin nombre y sin cuerpo y además despiadada? Mira, hay un antídoto siempre, pero quiero agregar algo que me faltó. Recuerda a Sheldon Adelson, el casinero que es aliado de Trump. Ese también forma parte del grupo de Netanyahu y Jared Kushner. Bueno, en esto que me estás diciendo es totalmente real. Ahí, ¿cuál es el antídoto? Bueno, vas a tener 2 o 3 o 4 opciones. Si tú notas que la inteligencia artificial de Estados Unidos está espiando demasiado, pues te vas con los chinos. Si tú notas que los chinos también te espían demasiado, pues te vas con los rusos. Si notas eso también, pues te vas con los europeos. Desgraciadamente, mira, vamos a concluir con algo gravísimo, Roberto. Nos vamos. Latinoamérica no existe a nivel de inteligencia artificial cuando no estamos usando ni siquiera la inteligencia natural. Y luego en Europa, que es una gran potencia, tampoco están usando la inteligencia artificial. Entonces no hay muchas opciones. Pero mira, el ser humano siempre rompe las cadenas de Ojalá que sí. Alfredo, en este caso, la esclavitud cibernética. Alfredo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo como agua. Gracias. Hasta luego. Abrazos. Quiero cerrar citando a Zeynep Tufekci, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, y al periódico Wall Street Journal. Ellos denuncian que no hay que olvidar que Google es un modelo de negocio. Es decir, cuanto más tiempo permanezcan las personas en YouTube, más dinero gana Google. Es la explotación de un deseo humano, mirar detrás de la cortina. A medida que hacemos clic, clic, aparece la emocionante sensación de descubrir más secretos y verdades más profundas. YouTube lleva a los espectadores a una madriguera de extremismo y morbo, mientras que Google acumula las ventas de los anuncios comerciales. Si usted busca información, por ejemplo, sobre la vacuna contra la gripe, se le recomendarán videos de conspiración contra la vacunación. YouTube ha creado un restaurante que nos sirve alimentos grasosos cada vez más azucarados que llenan nuestros platos en cuanto terminamos con más comida. Con el tiempo nuestros gustos se adaptan y buscamos aún más alimentos azucarados y grasosos. Hay que tener cuidado. Y cuando protestamos, dicen que es lo que nosotros queremos. Un negocio redondo. Buenas noches.